Imagina quedar encerrado en una cabaña abandonada con 3 amigos sin opciones de escapar para pedir ayuda. Los días van pasando y os vais quedando sin provisiones. No tienes nada que llevarte a la boca y la tensión entre tú y tus compañeros va creciendo. ¿Serías capaz de recurrir al canibalismo y comerte a uno de tus compañeros? De eso mismo trata Cooking Companions, una novela visual con claros tintes a Doki Doki Literature Club, en donde nada es lo que parece. Quédate y disfruta, por primera vez en español, de la historia explicada de este impactante juego. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. 5 amigos se han perdido en el bosque de la ciudad de Zakopane y acaban llegando a una vieja cabaña abandonada donde deciden pasar unos días. En este pintoresco grupo tenemos a la inocente María, al sabiondo Anatoly, al bondadoso Gregor, a la impertinente Karin y luego estamos nosotros, el misterioso protagonista, a quien de primeras el grupo le nombra cocinero sin preguntarnos siquiera si sabemos cocinar. María y Anatoly deciden salir fuera a buscar algo de comida, ya que de momento no quieren tocar los suministros de emergencia que han traído. Gregor se encarga de preparar una hoguera y Karin se pone a limpiar la cabaña, mientras que nosotros exploramos la casa. En uno de los cajones de la cocina nos encontramos con un grupo de verduras de aspecto adorable, quienes asombrosamente saben hablar. Ellas son repollo, cebolla, pan, frambuesa y papa. Todas son de lo más simpáticas, excepto Papa, quien parece más callado de lo normal y no parece llevarse bien con el resto del grupo. Repollo parece ser la líder de este divertido grupo y nos dice que se hacen llamar los Chompets y que por favor no dejemos que el resto descubran que ellas están ahí, pues no quieren ser devoradas por esos humanos. También nos dicen que si mantenemos el secreto, a cambio nos darán increíbles recetas de cocina. Los días van pasando con normalidad hasta que una fuerte lluvia rompe sobre el bosque. Pasan los días y la lluvia no amaina. Todo está inundado afuera, impidiendo que los chicos salgan a por provisiones. Haces lo que puedes con lo que tienes para alimentar a tus compañeros, hasta que os quedáis sin nada. Entonces, deciden echar a suertes quién saldrá afuera a buscar ayuda. Y es María la desafortunada a quien le toca salir al exterior. Esa misma noche tienes una extraña pesadilla. Al despertar, te encuentras en la cocina, con un pedazo de carne en la mano. Todos se despiertan atraídos por el olor de la carne y, aunque al principio algo extrañados por no saber la procedencia de dicha carne, todos comen. Pronto el juego nos hará saber que lo que tuvimos no fue una pesadilla y que realmente matamos a María, despedazando su cuerpo y usando su carne para alimentar al grupo y a nosotros mismos. El siguiente del grupo que correrá la misma suerte será Anatoly, quien, consciente de lo que va a pasar y de que la carne que comió, muy a su pesar, era de su adorada María, acepta y sale a la intemperie. Esa noche tenemos otro sueño en donde despedazamos a un chico con gafas. Al despertar, se repite la escena. Estamos en la cocina con un pedazo de carne en nuestras manos. Karin devora la carne con una sonrisa psicópata, pues parece poco importarle que sea de Anatoly. Gregor, en cambio, llora mientras come, sabiendo de sobra que está devorando a quien antes era su amigo. La actitud psicópata de Karin va ganando terreno. De alguna manera se hace con nuestro cuchillo y nos hace saber que ha estado leyendo un viejo libro de anatomía lleno de ilustraciones de lo más interesantes. E indirectamente nos dice que el siguiente en caer será Gregor, pues el tipo no sabe nadar y de nada serviría enviarlo fuera. Entonces te propone algo siniestro: echar un somnífero en el vaso de Gregor para así dejarlo inconsciente, y ella se encargará del resto. Independientemente de si decides ayudarla o no, el resultado será el mismo. Karin atará a Gregor y lo descuartizará, cortándole manos y piernas que irá consumiendo los días siguientes. Gregor sigue vivo pero por poco tiempo, ya que morirá ante nuestros ojos a causa de la pérdida de sangre al poco rato. Según sea de estrecha nuestra relación con Karin, terminaremos encerrándola en el sótano, enfrentándonos a ella en una épica batalla a vida o muerte, o entablaremos una estrecha amistad con ella, convirtiéndose así en nuestra aprendiz y compañera de matanzas. Muchos os habréis preguntado si los Chompets son reales o simplemente son imaginación del protagonista, ya que solo él puede verlos y oírlos, y los Chompets siempre le insisten en que no dejen que nadie los vea. Pues bien,
Esa pregunta se responde en el DLC recientemente añadido al juego, The Chompets Origins. Mucho antes de los eventos ocurridos en la cabaña de la historia principal, hubo un asesino en serie en la ciudad de Zakopane, conocido como el Carnicero, que se había tomado la vida de algunos niños, y cuya última víctima había aparecido asesinada con diversos cortes dentro de un barril de papas. Rina, Celina, Oleg y Bolek, quienes, al enterarse de la desaparición de su amigo Razael, quien era primo de Bolek, salen en busca de él. En su camino por el bosque terminan escondiéndose del asesino en una cabaña aparentemente abandonada, donde descubrirán un horrible secreto, ya que en el sótano de esa cabaña está repleto de jaulas y sangre, dándonos a entender que allí se han cometido actos aberrantes. Pero es entonces cuando los chicos son descubiertos por un hombre cuya silueta podremos ver en la puerta portando un cuchillo. Celina se coloca delante de sus amigos protegiéndoles, mostrando valentía y coraje, y desafiando al asesino. Este les dice que saluden a Razael por él, cuando de pronto asesta una serie de puñaladas y los niños salen corriendo aterrados. Luego de esta escena, veremos cómo nuestro protagonista abre el cajón de la cocina, en cuyo interior se encuentran los Chompets, incluido a Papa, quienes ahora lucen inanimados e intentan hablar pero no pueden, lo que nos hace saber que las almas de esos niños, que segundos antes estaban en el sótano, ahora ya muertos, han quedado encerradas en los diferentes alimentos, siendo Celín el repollo, Oleg la cebolla, Bolek el pan y Rina la frambuesa. Pero entonces, ¿quién es la Papa? Hay varios detalles y conversaciones que confirman que Papa es el carnicero de Zakopane, el asesino que los niños andaban buscando. De primeras, la Papa no se lleva bien con los Chompets, ni estos con él. Se niegan a colaborar con ellos y dice que jamás abandonará la cabaña, pues según Repollo, la única manera de ser libres es que los 5 salgan de la cabaña al mismo tiempo. La misma Papa nos dice en un diálogo que dejó sus estudios para ser carnicero. Luego nos hace entender con su actitud y palabras que es un asesino, pues es el único que nos da una receta caníbal, quien nos alienta a matar a María y además nos reprocha haberle robado su cuchillo. También tenemos una nota donde se nos habla del carnicero y de cómo escondió a una de sus víctimas en un barril de papas, y curiosamente acaba encerrado en forma de una papa. Papa es el primero en hablar, dándonos a entender que él ya lleva bastante tiempo en el cajón, y que el resto de Chompets acaban de convertirse. Incluso nos hace saber que los Chompets necesitarán unos meses para asimilarlo. Los Chompets nos preguntan por qué, y nos piden que lo liberemos, pero nosotros simplemente ignoraremos sus súplicas y volveremos a cerrar el cajón. Aquí se nos presentan dos posibles teorías. Los niños sí o sí han sido asesinados y devorados por el protagonista, ya que los Chompets, a pesar de haber perdido parte de sus recuerdos, muestran un notorio rencor y desprecio hacia nosotros, por lo que la silueta que los descubre en el sótano es el protagonista, quien asesina primero a Razael delante de sus amigos para luego salir corriendo tras ellos y asesinarlos uno a uno. La otra teoría posible es que quien descubre a los niños en el sótano sería el carnicero de Zakopane, quien los habría seguido hasta la cabaña, sin saber que dicha cabaña pertenecía al protagonista, quien acaba asesinando al carnicero y a los niños al mismo tiempo. Pero esta teoría, de ser cierta, tiene algunas incoherencias, pues el carnicero no fue quien asesinó a Razael, ya que Papa encuentra un dibujo supuestamente hecho por Razael en las ratoneras y le pide explicaciones al protagonista. Y la silueta se atribuye dicho asesinato. Además, la Papa parece llevar bastante tiempo en el cajón, por lo que su muerte tuvo que ser anterior a la de los niños. En uno de los diálogos, Repollo nos hará saber que las reglas no son iguales para todos los que han sido asesinados, pero nunca se nos aclara cuáles son estas reglas. Según mi teoría, las almas de las personas que han sido asesinadas y, esto es muy importante, devoradas dentro de la cabaña, acaban encerradas irónicamente dentro de algún tipo de comida. Este ejemplo podemos verlo en uno de los finales, donde acabamos con la vida de Karin, y vemos una escena final donde los Chompets aparecen acompañados por un nuevo miembro, un rábano, quien muestra los mismos signos que los Chompets cuando estaban recién convertidos, indicándonos que el alma de Karin, ahora convertida en rábano, ha quedado cautiva dentro de la cabaña junto con el resto de Chompets. Esto explicaría que María, Anatoly y Gregor, junto con el resto de entidades susurrantes de la cabaña, no se convirtieran en alimentos, pues María y Anatoly fueron asesinados fuera de la cabaña. En cuanto a Gregor, no fue asesinado por el protagonista, sino por Karin, por lo que otro factor a tener en cuenta es ser asesinado a manos del protagonista. En el final ultra secreto veremos a Razael convertido en pan de maíz y tendremos la oportunidad de hacerle una pregunta.
Aquí confirmaremos que el protagonista lo tuvo encerrado en la cabaña bastante tiempo hasta que finalmente lo mató y lo devoró. Esto se refleja en los dibujos que encontramos por la cabaña, donde Razael dibujó lo que veía. Pero también descubrimos que el protagonista le dejó salir de la cabaña, por lo que el niño por fin pudo dar descanso a su alma. Este es el motivo por el cual los Chompets quieren huir de la cabaña, para al fin ser libres y poder reunirse con Razael. Seguramente esta sea una de las preguntas que te ha hecho llegar a este vídeo. Pues bien, el juego nunca deja claro al 100% la identidad de dicha persona, pero nos da bastantes pistas que desvelan este misterio. De primera se nos hace saber que el protagonista es un señor mayor, que tiene artritis y que por supuesto no pertenece al grupo de jóvenes que terminan encontrando la cabaña. Esto se confirma en uno de los diálogos cuando se nos revela que los chicos acabaron llegando a la cabaña y dentro se encontraron al protagonista, a quien miraron aterrados por su aspecto, preguntándole si podían pasar unos días allí. El protagonista les pregunta si han encontrado la cabaña por casualidad o si alguien les ha enviado allí, a lo que él mismo nos hace saber que esa misma pregunta la ha hecho antes cientos de veces. Da igual lo que los chicos respondan, él sencillamente piensa que es la respuesta incorrecta, lo que nos da a entender que el protagonista lleva mucho tiempo viviendo en la cabaña y que por supuesto no es la primera vez que come carne humana. Gracias a Papa descubrimos que nuestro protagonista es sonámbulo, ya que él nos pregunta cuánto hace que no dormimos, diciéndonos que ha sido testigo de nuestras caminatas por los pasillos. Esto nos confirma que algunas de las pesadillas del protagonista son reales y que puede que sus actos estén controlados por algún tipo de fuerza sobrenatural que habita en la cabaña. Y es que durante el DLC de Chompets Origin, Rina tiene una conversación en la cocina con una niña que habla portugués. Esta le advierte de que tengan cuidado con ella, refiriéndose a una mujer. También le dice que la cabaña está maldita y que huyan de ahí lo más rápido posible. La teoría más acertada acerca de esta información es que el protagonista está poseído por Baba Yaga, personaje de la mitología eslava que es representado como una anciana muy delgada y huesuda que vive en una cabaña en el bosque y que se alimenta de carne humana, sobre todo de niños. Esto tiene sentido debido a la localización donde se desarrolla la trama, Zakopane, ciudad de Polonia. Otro dato que apoya esto es que la cabaña de Baba Yaga suele estar sostenida por 2 patas de pollo, lo que le permite moverse por el bosque. Y justo en el dormitorio podemos encontrar huesos de pollo bajo los tablones del suelo. No obstante, existe una escena secreta donde una joven llamada Annette llega a la cabaña para arrestar al protagonista por un asesinato, pero en todo momento lo llama señora y hace hincapié en que se trata de una mujer mayor al hacernos saber que tiene problemas del corazón. Puede que esto sea un simple recuerdo del pasado de Baba Yaga, pues el protagonista le pregunta a la chica qué año es, o puede que realmente el protagonista sea una mujer y que todo el rato hayamos estado manejando a Baba Yaga. Las pesadillas que tenemos por la noche son en realidad eventos reales del pasado. La segunda pesadilla, donde nos meten en el horno, hace referencia a otro cuento popular ruso llamado Ivanushka, en la que un niño se niega a entrar en el horno y logra engañar a Baba Yaga para que le muestre cómo se hace, metiéndola a ella en el horno y quemándola viva. Karin también hace referencia a otro personaje famoso del folclore eslavo, Vasilisa la Bella, quien se encuentra con Baba Yaga en el bosque durante su propia historia. Podemos concluir que la cabaña es el hogar de Baba Yaga, cuyo espíritu demoníaco reside en él. Un buen día nuestro protagonista, no sabemos cómo, encontró la cabaña y acabó poseído por Baba Yaga. Desde entonces se ha dedicado a atraer gente a la cabaña, saciando así la sed de carne humana de Baba Yaga, y parece que esto lo lleva haciendo muchos años debido al aspecto envejecido que parece mostrar el protagonista. Tanto es así que los eventos de Chompets Origin ocurren alrededor del año 1862 y la trama principal cerca del año 1933, por lo que nuestro protagonista lleva vivo más de 130 años, hecho que solo puede ser posible debido a la posesión de Baba Yaga. El hecho de comer carne humana también es un factor a tener en cuenta, pues cada vez que comemos dicha carne, el juego nos advierte de que hemos perdido algo más de humanidad, cosa que también vemos reflejada en el resto de personajes, sobre todo en Karin, quien rápidamente pierde la cordura. De hecho, Karin puede que fuera el próximo huésped de Baba Yaga, pues el protagonista ya es demasiado viejo y Karin es joven y parece reunir las cualidades que busca Baba Yaga. Además de esto, Papa nos advierte de que debemos de acabar con Karin antes de que ésta se haga más fuerte, y en uno de los finales podemos deducir que lo consigue, ya que el mismo protagonista parece aterrado por ella. Como he comentado antes, este asesino ha quedado atrapado en la forma de una papa, pero el juego no nos deja claro cómo murió.
Podemos pensar que fue asesinado por el protagonista en el mismo momento en el que asesinó a los niños. O bien tengo otra teoría en la que el carnicero era el aprendiz de nuestro protagonista, quien salía en busca de los niños a quienes asesinaba para luego llevar la carne a la cabaña. Pues si bien en un diálogo Papa le agradece por haber cuidado de él cuando estaba débil. De alguna manera el carnicero murió en la cabaña y su alma quedó atrapada dentro de una papa y nosotros estuvimos presentes cuando ocurrió, pues la papa nos reprocha haber tomado el cuchillo de su cadáver. Lo único que nos queda claro es que Papa tiene una maldad innata que el protagonista no posee, pues este muestra sentir emociones y arrepentimiento en ciertos momentos, cosa que Papa no muestra para nada. Es más, este nos alienta a abandonar la cabaña y seguir matando gente. El juego muestra una gran variedad de finales y secretos que no voy a explicar en esta ocasión ya que el vídeo me quedaría demasiado largo. Pero si te gustaría conocerlos y quieres que haga un vídeo al respecto explicando los distintos finales tanto del juego como el DLC, déjamelo escrito en la caja de comentarios.